Victoriosos en Cristo Jesús. Bendito el Padre, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por despertarnos cada día a sus verdades eternas, a su realidad. Estamos en la serie En el Padre Eterno. Estamos intimando en estas verdades desde el propósito eterno del Padre, desde el consumado del Padre, desde el antiguo pacto, el nuevo pacto, los tiempos, las edades, las épocas, las transiciones, los procesos, el cumplimiento. Vamos en un orden, la serie la estamos desarrollando en temas. Vamos en el primer tema que le hemos titulado La revelación del Padre Eterno en el Cristo, en el Mesías. Estamos en el Evangelio de Cristo según Mateo, en el libro, trabajando desde la parte histórica y trayendo nosotros la realidad espiritual para los reyes de este reino eterno e inconmovible. Estamos en un orden, estamos trabajando en Mateo capítulo 5 versículo 16, donde el Cristo y el Mesías nos destapa la gloria del Padre Eterno, la gloria del Padre Eterno, que es la primera verdad en la que estamos trabajando. La segunda verdad, en ese mismo orden, Mateo capítulo 5, versículo 48, el Cristo y el Mesías destapando la perfección del Padre Eterno, la perfección del Padre Eterno. En ese mismo orden, Mateo capítulo 6, versículo 6, el Cristo y el Mesías destapando la unión espiritual con el Padre Eterno, la comunión y la intimidad inteligente con el Padre Eterno, la espiritualidad verdadera y genuina con el Padre Eterno, sin religión, sin ley, sin judaísmo, sin fanatismo, pero tampoco sin misticismo, sin gnosticismo, sino como la realidad espiritual que portamos en este reino eterno inconmovible. En ese mismo orden, en Mateo capítulo 6, versículos 32 y 33, el Cristo y el Mesías destapando la única necesidad de la humanidad, la única y la verdadera necesidad de la humanidad, el reino del Padre Eterno, el reino del Padre Eterno, el reino, vamos a mirar más adelante, como la bendición del Padre y el reino como la herencia eterna del Padre. En ese mismo orden, la quinta verdad que el Cristo y el Mesías vino a revelar o a destapar en el reino eterno del Padre. Mateo capítulo 7, versículo 20 al 23. Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7, versículo 20. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, muchos, no dice poco, muchos me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos muchos enfermos. Y aquel día les declararé, dice el Cristo, el Mesías, no los conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No los conozco. Apártense, maldadosos. Quinta verdad del Cristo y del Mesías, revelando al Padre Eterno solo en el Evangelio del Reino, ya acá en la historia de los evangelistas y cómo Mateo va recibiendo esta revelación. La quinta verdad, el Cristo y el Mesías destapando los aprobados por el Padre Eterno. Los aprobados por el Padre Eterno. Tomando el contexto desde Mateo capítulo 7, versículo 15, guardaos de los falsos profetas, porque vendrán a vosotros, dice, vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Cuidado con los lobos rapaces que profetizan, que echan fuera demonios,
y que hacen milagros. La quinta verdad, el Cristo y el Mesías destapando los aprobados por el Padre Eterno. Tomando este contexto y siguiendo la línea en la que estábamos ahora, el reino de los cielos. Allá en Marcos capítulo 9, del versículo 33 al 37, los discípulos iban con el Señor caminando y los discípulos empezaron a tocar el tema: ¿quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? O acá en el reino de Dios, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el más importante? ¿A quién es que tenemos que hacerle la venia en el reino de Dios? Y como el Cristo y el Mesías conocía los pensamientos de ellos, dice las Escrituras que les trajo a un niño como ejemplo y modelo. Y les dijo: el que no recibe el reino como un niño, no puede entrar en él. No puede entrar en él el que no reciba el reino como un niño. Y les dijo en Marcos capítulo 9, versículo 35: si alguno quiere ser primero en el reino de Dios, el que quiere ser el más importante en el reino de Dios, el que quiere ser el más grande en el reino de Dios, debe ser el servidor de todos. Debe de servir a todos los demás. En ese mismo contexto, por eso hablábamos de que en el reino somos reyes que servimos, que los rótulos ministeriales ya no son la prioridad, que se caen al suelo. ¿Por qué? Porque precisamente el mismo contexto nos está hablando de eso. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es superior? ¿Quién es más importante? Conocemos los principios de autoridad, pero el reino ya es otro nivel. Es otro nivel. Tomando Mateo capítulo 7, versículo 21 al versículo 23, después de que en el 7:20 les dice el Señor: por sus frutos los conoceréis. Tres figuras ministeriales que creyeron que el fruto en el reino de Dios era hacer cosas. Creyeron que el fruto en el reino de Dios era obrar. Que creyeron que el fruto en el reino de Dios era mostrarse. Y entonces llegó la primer figura ministerial, tomando ese contexto y esa aplicación. Le llegó el primer ministro con una congregación y le dijo: Señor, en tu nombre profetizamos. Está la congregación de la profecía. Aquí damos palabra profética. El 2020 es el año de la abundancia, el 2020 es el año de la prosperidad, el 2020 es el año de ir a otro nivel, el 2020 es el año de la temporada, y ahora están diciendo que es el fin del mundo. Llegó el primero, un modelo profético: en tu nombre profetizamos. Le llegó el segundo, tomando esa figura ministerial: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Le llegó la congregación de la guerra, de alto nivel: aquí echamos fuera los demonios y los explotamos. Y le llegó el tercer ministro, la tercera figura ministerial: en tu nombre, Señor, sanamos muchos enfermos. Estamos en la quinta verdad: el Cristo y el Mesías destapando los aprobados por el Padre y los reprobados por el Padre. Tres figuras ministeriales que para la aplicación hoy serían los aprobados por la iglesia de Jesucristo, pero no por el Padre, no aprobados por el Padre eterno. No profetizamos, no echamos fuera demonios, no sanamos enfermos. Mateo capítulo 7, versículo 23: y aquel día, dice, les declararé: no los conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. No los conozco. Así tengan Facebook, así tengan Twitter, así tengan Instagram, así tengan canal de YouTube, así los conozcan los hombres y tengan rótulos, yo no los conozco. Es más, dice el texto: apartaos de mí, hacedores de maldad. Maldadosos. Profetizaron, liberaron y echaron fuera demonios,
pero no dieron fruto para el reino de Dios. No dieron fruto para el Padre eterno. Él no estaba pidiendo esas cosas. El fruto en el reino es la vida del servidor, la vida del rey, la vida del ministro, del servidor. Ellos creían que era hacer todo este tipo de cosas y el Cristo dijo: apartados de mí, hacedores de maldad. Si seguimos en esa misma dinámica, por eso el Cristo les dijo: el que quiere ser el mayor en el reino de Dios, tiene que ser el servidor de todos ustedes. La quinta verdad, el Cristo, el Mesías, destapando los aprobados, los calificados por el Padre. ¿Cuál es el fruto que pide el Padre eterno en el reino? El apóstol Pablo lo habló en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Era la vida del servidor, del ministro. El mayor en el reino de Dios es el que sirve a todos los demás. Ya el rótulo no importa. Lo que importa es poder expresar el Padre eterno, el Rey, el Cristo que portamos. El Cristo que portamos. Ejemplo nos dio el Rey. Ejemplo nos dio el Cristo en Juan capítulo 13, desde el versículo 1 al versículo 7, cuando le lavó los pies a los discípulos. En Marcos capítulo 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir y poner en su vida en rescate por todos. En el reino entendemos que como servidores, como ministros o como reyes de este reino eterno inconmovible y del Padre eterno, venimos es a servir. Agradecidos con el Padre por esta intimidad, por permitirnos disfrutar de estas verdades eternas, por despertar a una conciencia de reino, despertar a un entendimiento, pero también poder modelar, expresar la imagen de este nuevo hombre que portamos. Victoriosos y bendecidos en Cristo Jesús.